Perú vive una de las elecciones más particulares de su historia reciente. El día de ayer, con 35 candidatos presidenciales en competencia y casi 27 millones de electores convocados a las urnas. Y por supuesto el regreso del sistema bicameral después de 3 décadas. El país andino afronta un proceso electoral en medio de una profunda preocupación ciudadana por la delincuencia, la corrupción, el alto costo de la vida. Todo esto ocurre además en un contexto de inestabilidad política que ha llevado a Perú, ustedes lo recuerdan, a tener 8 presidentes y 3 congresos en tan solo una década. El proceso pues, electoral el día de ayer también marca el regreso, como les decía, a un congreso bicameral después de 30 años con la elección de 130 diputados y 60 senadores. Hoy conversamos con la periodista venezolana en Perú, Jessica Herrera. Muchísimas gracias, Jessica, por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, a ver, los primeros resultados apuntan al que el país entonces efectivamente va a una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Rafael López, dos figuras identificadas con la derecha política peruana. ¿Qué significado tiene entonces que la definición de la presidencia termine entre dos candidatos de derecha y que la izquierda finalmente quede fuera de esta segunda vuelta? Bueno, pero te cuento que aquí el pueblo peruano todavía se sigue dividiendo. Hoy continúan las elecciones porque no terminó, hubo un problema con algunas actas y algunos centros electorales que no pudieron abrir. Entonces, hoy continúan las elecciones. Muy tarde ya la OMPE avisaba pues a los ciudadanos porque incluso hubo manifestaciones fuera de estos centros de votación porque el peruano quería pues aplicar su voto, su derecho al sufragio, y es hasta muy entrada a horas de la noche que se dice que continúan hoy a partir de las 7 de la mañana, ya en unos minutos debería comenzar en estos centros de votación, que faltaron 13 en total. Estamos hablando de más de 600.000 peruanos que se habían quedado sin votar, y bueno, los candidatos, al menos Keiko Fujimori, ha sido bastante discreta, ha celebrado la situación, pero no ha dicho nada más allá, ha dicho que va a esperar. Por su parte, López Aliaga, el segundo que va o que iría a segunda vuelta con Keiko Fujimori, pues sí se ha mostrado un poco más molesto, ha dicho que va a denunciar a la OMPE, ha dicho que se trata de un fraude electoral, pero vamos a esperar el día de hoy. Como te digo, aquí en Perú siempre es noticia, Perú siempre nos sorprende. Yo siempre digo que en el Perú hay un capítulo de una novela todos los días totalmente distinta. Vamos a salir a la calle el día de hoy para ver pues cuál es la respuesta, porque ya estamos a lunes, ya la jornada cambia para muchos peruanos, comienza el trabajo, los colegios sí han pausado todavía y bueno, no van a tener clase. Algunos centros de votación todavía hasta muy tarde se mantenían terminando pues todo lo que era el conteo de votos, ¿no? Y lo bueno de aquí, de nuestra ciudad, al menos en Lima, es lo que estamos viendo a cada minuto, digamos, desde un enlace, la actualización rápida de cómo van los conteos. Hasta hace unos minutos, Keiko Fujimori, con el 50% de las actas, estaba en 1.577.000, López Aliaga 1.385.000, y Jorge Nieto, bastante cerca, en 1.208.000 de Buen Gobierno. Más centroderechista le va pisando ya los pies a López Aliaga. Entonces, todavía no se ha terminado esta jornada, Laura. También hay que contar los votos en el exterior, en Estados Unidos, por cierto, tanto en Patterson como en Orlando, que también quedaron algunas mesas sin cumplir el sufragio, ¿no? De 7 de la tarde, en comparación, va a ser en Estados Unidos. Así que todo cambia a cada minuto, Laura. Vamos a seguir seguramente informando de la situación aquí en Lima, Perú. La participación, la participación muy importante, Jessica, que han tenido los peruanos, porque esta elección es vista como, digamos, una oportunidad para recuperar esa estabilidad política después de tantos cambios de gobierno. Hablamos de
8 presidentes y varios cambios de Congreso, lo que ha sin duda debilitado la confianza de los ciudadanos en las instituciones. ¿Cómo ha sido la participación del peruano? Mira, temprano en la mañana no había mucha gente ayer en los centros de votación y ya sí después de mediodía, a pesar del sol, aquí estamos saliendo del verano, comenzaron a salir en familias. Iban a los centros de votación, al menos en una parte, aquí está el Callao, que es como más puerto. No hubo ningún problema, comenzó un poco tarde, media hora, una hora, pero los centros de votación no hubo ningún problema. En cambio, en Lima, con estos centros que faltaban, allí sí, pero la gente ha salido. Me llamaba mucho la atención personas mayores de 70 años, personas de tercera edad, ahí lo están viendo también en la pantalla de BPI, cómo iban a votar. Más sin embargo, ellos ya no, si no quieren ir, no van a votar, ¿no? En cambio, los demás sí, porque aquí hay una multa de que si no vas a votar, la multa va a depender de donde vivas, se implementa esta multa. Y para cualquier trámite, pues si no pagas tu multa electoral, no puedes proseguir. Así que hay una participación importante del peruano en estas elecciones. Han salido muchísimos peruanos a votar. Había dudas con respecto a la cédula de votación porque era bastante grande, un papelbón enorme, casi era la cédula de votación. Te complicabas un poco, pero varios candidatos pues se dedicaron también a mostrarles en qué puesto, porque eran 5 grandes columnas muy grandes y tenía que buscar el logo. Algunos se complicaron, algunos me comentaron saliendo de los centros que había sido un poco engorroso, pero que al final lo habían logrado. Digamos que hubo las facilidades para que el peruano pudiera entender esta gran cédula que fue muy criticada. Estamos hablando de 35 candidatos presidenciales, muchísimo. Aquí la democracia se desborda más bien, ¿no? Sí. Pero sí te puedo afirmar finalmente que el pueblo peruano ha salido a votar, no quiere vivir en esta zozobra, pero una vez más nos sorprenden las instituciones públicas con esta, digamos que al final de cuentas hemos amanecido siendo la burla de muchos países, pero en la medida, en el camino trata de volver y acomodarse, pero esto va a seguir, esto va a traer cola, definitivamente. Jessica, Perú, ya para finalizar, es uno de los países de la región que ha recibido una gran cantidad de migrantes, sobre todo venezolanos, en los últimos años. ¿Cuáles han sido, digamos, las propuestas para la migración por parte de los candidatos o cómo ha sido tratado el tema, ¿no? Por parte de, además, no de los 35 candidatos, pero digamos que sí de los que van en este momento punteando. Bueno, Keiko Fujimori siempre, ella es muy pausada, al menos en público, no ha hablado de una propuesta para los venezolanos, sigue defendiendo, sí, porque además ella viene de una familia de extranjeros, ¿no? Japoneses, ¿no? Se le ve en la cara a la candidata Keiko Fujimori, entonces digamos que no hay un ataque en contra de los venezolanos. Eh, Sin embargo, López Aliaga sí se ha tomado en algunos mítines ha dicho, ¿no? Vamos en contra de los venezolanos irregulares y a él sí le ha criticado por un discurso a veces bastante torpe, pero en su íntimo entorno incluso te puedo decir hasta que los venezolanos trabajan para López Aliaga. Así que vamos a ver porque también forma parte de lo que es la agenda, ¿no? La agenda de la campaña. Siempre lo he criticado, incluso desde aquí, desde Lima, se coge el tema de los venezolanos para subir en votos, ¿no? Porque también hay una parte de la población peruana que quizás por desconocimiento también se inclina hacia inculpar a los venezolanos. Si bien es cierto, hay una parte de los venezolanos que no son ciudadanos buenos, la gran mayoría, Laura, te puedo decir que son venezolanos de bien, que le suman a este país y ha sido un impacto económico incluso lo que se reporta a finales de año por el aporte que realizan los venezolanos, porque alquilan negocios, porque pagan impuestos, porque pagan sus tributos, porque son profesionales que le aportan al país también, en el caso de los médicos, cuando el COVID en el 2020. Así que la suma del venezolano está allí, se Sí. ve. Vamos a ver de todas maneras, falta muchísimo y como te digo, esto no ha terminado. Claro, Jessica.
vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de los resultados del día de hoy a las 6 de la tarde, según entiendo, cierran los centros de votación. Y por favor, dime brevemente, fecha para la segunda vuelta, ¿ya tienen o todavía no hay información? Hasta ayer se hablaba, bueno, es exactamente 30 días 30 según lo días. dispone la Perfecto. ley, entonces sería en mayo, pero hay que esperar a ver qué pasa el día de hoy. Así será. Jessica Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos y por el trabajo que hacen y por supuesto feliz cumpleaños a tus morochos. Un abrazo desde aquí Gracias, hasta allá. gracias. Que estés muy bien.